Hola, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días para los que siguen la transmisión, buenos días para los que estamos aquí nuevamente. Un privilegio poder dirigir estas palabras para cada uno de ustedes. Y como decía en el previo antes de la transmisión, la labor que el Señor me ha encomendado difícilmente la puedo desarrollar si usted no está ahí siguiendo la transmisión, prestando sus oídos, prestando su atención, los que están aquí presentes. Si ustedes no prestan su oído para lo que yo voy a hablar, entonces yo no puedo desarrollar la tarea que me fue encomendada. Entonces, gracias por ser tan colaboradores y por ayudarme a desarrollar esta labor que a mí me ha sido encomendada. Algún puntito le contará a usted por poner atención. Si de tantos años oírle, sí, algo le contará, algo le será tomado en cuenta ya en el cielo. Gracias a Dios por todo lo que Él nos permite vivir. Regresando nosotros en esta semana de haber ido al Espinal, saludo para la mesa del Espinal y saludo para el Espinal. Gracias a Dios porque nos permitió estar esta semana en una gira por allá. De esas que uno quisiera guardar siempre en el corazón. Por la gracia de Dios, por ver la gracia de Dios de una manera tan evidente, tan manifiesta, que uno dice, no puede ser de otra manera, solamente que Dios esté metido en el asunto. Y para continuar en esta oportunidad con la serie Señales, seguimos hablando de las señales. Acuérdese el texto base. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Con sus manos podrán tomar las serpientes, no les dañará. Si beben cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es algo que no pedimos nosotros. Es algo que el Padre, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, decidió dejar como un decreto, como un legado, como una herencia, como una instrucción para todos los creyentes. Me gozo enormemente cuando reviso la historia y me doy cuenta que nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra a nacer del vientre de la Virgen María para después desarrollar su infancia, su juventud y en su edad, comenzando su edad adulta, desarrollar la labor para la que vino a la tierra. Y encontramos los registros bíblicos. Y Jesús andaba de pueblo en pueblo y de aldea en aldea predicando, enseñando, sanando enfermos, echando fuera demonios. Es la labor de nuestro Señor Jesucristo. Y me gozo enormemente cuando valoro el hecho de que gracias a Dios las religiones contemporáneas no estaban todavía ahí. Bendito sea Dios. Vinieron después. Desde las, diríamos, más modernas hasta un término medio y hasta las más viejas. No estaban ahí cuando nuestro Señor Jesucristo andaba sanando enfermos, echando fuera demonios y predicando el Evangelio del reino de los cielos. Me da enorme gozo porque entonces eso nos evita una aduana que a veces tiene uno que pasar y que es hasta embarazoso contestar las preguntas relacionadas con ¿y tú de qué religión eres? Porque hay un menú o un catálogo de religiones contemporáneas. Y las personas a veces nos quieren encajonar en alguna de ellas. Pero gracias a Dios porque el Señor nos ha llevado un poquito más atrás. Antes, bendito sea Dios, que aparecieran las religiones que hoy predominan. Las grandes, las chiquitas, las medianas. Gracias a Dios. Antes que un título, Cristo Jesús vino a la tierra a enseñarnos una manera de vivir. Y es vivir como le agrada al Padre Dios. Y en ese enseñarnos la manera de vivir, que ni siquiera era en cuatro paredes, de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, predicando el Evangelio del reino de Dios, sanando enfermos, echando fuera los demonios, llevando el consuelo, llevando el gozo, la seguridad, la tranquilidad. Y a los pobres, dice, les es anunciado el Evangelio, la salvación.
para todos. Entonces, encontramos a Cristo Jesús allí, desarrollando su ministerio acá en la tierra, y no había títulos. Seguramente con una buena intención aparecieron o fueron apareciendo las religiones después, como que para poner orden al desorden, entre comillas, desorden del reino de Dios. Es tan desordenado y tan loco que hay que ponerle orden, y aparecieron las religiones. ¿Está conmigo ahí? En la historia, estoy hablando de historia. Después aparecieron las religiones para poner orden, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Está bien, ya. También debo decir de manera categórica que si bien es cierto, la vida del reino de Dios está en el corazón de los que creen, ¿está bien? Y que no amerita un título de una de las religiones contemporáneas. Con el hecho de creer, entonces el que cree y sea bautizado será salvo, el que no será condenado. Estas señales seguirán a los que creen, sin importar el título de la religión o en la religión que ostente. Y sin importar también si no tiene ningún título religioso. No sé si me está captando la idea. O sea, con título religioso y creyó, las señales lo siguen. Y a unos así como que no puede ser, a ellos no. ¿Y que tú eres dueño de la verdad? Donde quiera que haya una persona creyente, las señales se manifiestan. Pero si el título de su religión es que eso no importa. En cualquiera de los títulos religiosos donde hay una persona creyente, hay señales que se manifiestan como evidencia contundente de que el reino de los cielos ha llegado. Así de sencillo. Aunque así como que no puede ser, pero ¿qué? ¿No éramos dueños nosotros? No, fíjate que nunca hemos sido dueños. Amablemente alguien nos decía apenas, ¿y en su religión quién es el mero mero? ¿Y cómo le contesto? Vamos un poquito a la historia y lo llevo un poco a la historia. Dice, caray. Oiga, así, ¿no? Pues no sé, yo. Es que tratar de ponerle un título religioso a la vida del reino de Dios es un poco complicado. Pero es más sencillo ir al evangelio en su modo original. Cuando Jesucristo está diciendo clara y tajantemente, vayan y prediquen, el que crea y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado, punto. Y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y entonces hay gente creyente bajo un título de una religión X o Y. Y si es creyente, las señales se manifiestan. Dices, no, sí, les prende el corazón, el fuego del Espíritu de Dios les prende el corazón. Pero no puede ser si nosotros somos dueños del fuego. No, hombre, ¿cómo crees? No. Donde hay un creyente, se manifiestan las señales. Bien, entonces, estamos hablando de, bajo este título, señales, estamos hablando de algunas oportunidades ya. Hoy, a colocar un granito de arena más en la construcción de esta serie. Y para hacer hincapié en una característica que es exclusiva de los creyentes. Una característica que es exclusiva de los creyentes. Y si no vamos a hablar de las señales, sí, pero escucha. Una característica que es exclusiva de los creyentes. Es decir, si hay un creyente, entonces hay esta característica. ¿Está bien? Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Miren, si hay algo en lo que el evangelio del reino de los cielos es especialista, es en ofender tu mente y la mía. Especialista el reino de Dios en ofender tu mente y la mía. Por eso cuando viene uno de los principios del reino de Dios y tú vives una vida religiosa, enseguida sacas respuestas desde la religión. Y bueno, sí, pero no es tan así. Ya está. ¿Viste? Está el tinte de una de las religiones cualquiera. Pasando por alto o ignorando, consciente o inconscientemente, que el reino de Dios no es una religión más, sino que el reino de Dios es la vida de Cristo
en la tierra manifestándose de forma evidente, visible, palpable, enseñándonos a vivir como al Padre le agrada. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. O como decía la lectura de inicio, la semana pasada leíamos una lectura extensa que tiene que ver con la vida delante de Dios en el antiguo pacto. Y ahora un salto al nuevo pacto, y cómo en el nuevo pacto es esa vida devocional delante del Señor. Cómo uno alcanza el perdón en el nuevo pacto, cómo se alcanzaba en el antiguo pacto. La enorme diferencia. Entonces, gracias a Dios, porque cuando llegamos a comprender, a recibir, a obedecer, a creer, el reino de Dios lo recibimos con todos sus principios. Y estaba diciendo que hay una característica evidente que ofende la mente del ser humano. Y que en palabras del apóstol Pablo, haciendo mención a una frase del Antiguo Testamento, dice que Papá Dios es el que, así dice, es el que atrapa a los sabios con su propia sabiduría, la de los sabios. ¿Sabe? El sabio, desde la sabiduría humana, empieza a querer entender cosas y a buscarle cuadratura al círculo. Y entonces dice el apóstol Pablo, mencionando una frase del Antiguo Testamento, dice que Papá Dios es el que prende o atrapa o enlaza a los sabios con su propia sabiduría. Con la de él no, con la de ellos. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo que lo loco de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Y estamos hablando entonces ahora del reino de Dios. Bien. Y como su mero mole de los principios del reino de Dios consisten en volar. Acá, volar, ¡pum!, hacernos explotar la mente. Porque la mente siempre trata de buscar una lógica, un razonamiento, algo entendible, algo que se puede explicar con palabras o con un método científico. Pero déjenme decirle a todos los que estamos aquí congregados y a los que siguen la transmisión que ustedes creyeron sin ver, porque nunca vieron a Cristo crucificado. Nunca vimos a Cristo crucificado. Y sabemos que Él murió por nuestros pecados. Nunca le vimos resucitado ni ascender al cielo, pero sabemos que el que murió es el que también resucitó y quien además está sentado a la diestra del Padre. Ay, ¿cómo sabes eso si nunca lo has visto? Pero lo creí, ¿viste? En el reino de Dios, los principios se reciben en fe. Cuando ya creímos en Cristo Jesús, Él nos dio su perdón, nos justificó y sigue trabajando en nosotros, y ahora vienen más principios enfrente de nosotros y los cuestionamos. ¿Será que sí? Pero a mí me parece que no tan así. Pero espérate, lo otro lo recibiste sin cuestionarlo. Y ahora quieres encontrarle respuesta lógica. Así no es como funciona. ¿Qué es aquello? ¿O qué es aquella característica que en el reino de los cielos, en los principios del reino de Dios, como una señal, siempre es evidente entre los creyentes? Tiene que ver con escuchar la palabra de Dios, escuchar los principios, y tenemos dos opciones o dos oportunidades. Una, creerlos y recibirlos. Otra, creerlos y esperar a entenderlos para luego ponerlos en práctica. Muchos, si no es que todos los principios bíblicos los recibimos por la fe y los obedecimos sin entenderlos. Después que los creímos y los obedecimos, con razón, casi era, ¿verdad? No, pues estaba re fácil. Sí, estaba re fácil. Pero primero debimos, ¿qué? Creerlos, evidentemente recibirlos, y luego obedecerlo. ¿Qué, no entenderlos? No. Porque no entiendes cómo opera el sacrificio de Jesucristo para perdonarte el pecado, o si lo entiendes.
pero lo recibiste. Y luego vinieron otras señales. ¿Qué? La evidencia de que te dio la salvación. Lo primero es gozo en el corazón. Paz en el corazón. En medio de todas las broncas, paz en el corazón. Es evidente que algo pasó. ¿Qué pasó? Aquello que creíste y luego obedeciste. Cuando escuchaste el mensaje de la palabra del Señor, o cuando lo leíste, como es mi caso, el Señor, su palabra, la verdad, la salvación, el reino de Dios no está lejos de mí. Dice el apóstol Pablo, está en tu boca y está en tu corazón. Si crees en tu corazón y lo declaras con tus labios, serás salvo. A ver, explícalo. ¿Puedes entender eso? No, yo no puedo entenderlo. Lo único que sé es que después de que aquello pasó, pude experimentar un cambio evidente, bastante evidente en mi vida. Ayer compartía esa parte de mi relación con Cristo, de mi llegada a Cristo Jesús. Y yo lo compartía como siempre lo comparto. Y había una persona que decía, oiga, la verdad que usted está hablando y yo experimento algo. Dije, ah, sí, exactamente. ¿Y hace cuántos años pasó eso? Estaba yo chamaco. Bueno, tenía 29 años, pero chamaco, ahorita tengo 60, imagínate. ¿Qué estaba pasando cuando la persona estaba escuchando lo que yo estaba narrando? ¿Qué estaba pasando en su corazón? Número uno, estaba creyendo. Y número dos, sabía perfectamente que algo poderoso estaba ocurriendo en su interior. Y yo estaba diciendo, no está lejos de ti, está en tu boca, está en tu corazón. ¿Viste? ¿Es fácil creer eso? Pues no sé si será fácil o difícil, dependiendo a quién le tocó y cómo le haya tocado. Pero eso no es lo complejo. Lo complejo es cuánto estás dispuesto tú, cuánto estuve dispuesto yo a obedecer y decir esa oración así como que sin... ¿Será que es una palabras mágicas o qué? Por increíble que parezca, funciona y ha funcionado en ti. Y ha funcionado en mí. Pero recuerda esto, por favor. Lo escuchaste y creíste. Y después de creer, obedeciste. No entendiste. Obedeciste. Después entendiste y quieres explicárselo a otro y no lo puedes explicar. Porque no es para entenderse, es para creerse. Entonces, quiero compartir un párrafo de la Escritura. O bueno, dos si me da tiempo, 2 párrafos de la Escritura, tomándolos como un ejemplo de lo que estoy tratando de decir, de poner enfrente de usted. A ver, cuando la vida del reino de los cielos llega a nuestro corazón, primero lo creímos, luego obedecimos, no lo entendimos. Entonces no tendríamos por qué ahora buscar entender cosas que a menos que se obedezcan no se pueden entender, a menos que uno dé el paso. Pero dice, pero es que no es tan así, porque bueno, entonces ¿sabes qué está pasando? Estás escuchando el principio bíblico y quizás lo medio crees, pero no lo obedeces porque no lo has entendido. Es cuando lo entienda, a lo mejor voy a obedecer, pero yo pienso por el momento que así no es. Ándale. No es así, no. Ah, bueno. ¿Y cómo fue para la salvación? ¿Me puedes explicar cómo pasó? Bueno, es que ese es un asunto. Es que así eso es lo mismo. La vida del reino de los cielos no consiste en cuánto entiendes, consiste en cuánto primero crees, luego obedeces. Primero creo, luego obedezco. Una de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo puso de manera muy enfática delante de sus oyentes, dice de la siguiente manera: ¿qué piensan de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor: hijo, ve hoy a trabajar conmigo en mi viñedo. Y él le contestó: no quiero ir. Pero más tarde cambió de idea y fue, y algunos decimos le remordió la conciencia.
Pero más tarde cambió de idea y fue. Después el padre le pidió lo mismo al hijo menor. Él le respondió, sí, señor, yo iré. Pero no lo hizo. ¿Cuál de los dos hizo lo que el padre quería? Ellos respondieron, el hijo mayor. Jesús les dijo, les digo la verdad, los cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes al reino de Dios. ¡Oh! ¿A quién estaba diciendo eso? No, a ustedes y a mí no, a los fariseos, a los religiosos de aquel tiempo, que en ese tiempo también hay, pero ya no se llaman fariseos, se llaman apostólicos como nosotros, o de cualquier otro nombre, pero también hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, sí voy a ir, sí lo voy a hacer, y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué quedamos que no lo hace? Porque no lo ha. No, ya lo creyó. No lo ha entendido. Quiere entenderlo. Y equivocó la ecuación, porque en el reino de Dios crees y obedeces. Caballeros y damas, esta es una llave multifuncional que nos puede abrir muchas puertas y muchas oportunidades. Crees y obedeces. Creo y obedezco. Después lo entenderé. Acá explota acá. Deja que reviente acá. Dice, no puede ser, no. Es que ¿cómo? Igualito, fácil, como cuando creíste para tu salvación. ¿Verdad? Como ahí no dijiste nada. Ay, sí, lo entendiste, no entiendes nada, pero lo recibiste y obedeciste. Y entonces cuando vienen más instrucciones que tienen que ver con el reino de Dios, y ahora las creo, pero es que no las entiendo. ¿Viera Efra que no las entiendo? Mire. Pero sí las ha creído, sí, pues nomás obedezca. No, pero es que no sé cómo. Obedece, pues si estás viendo cómo lo hacen los demás, pues así hazle tú también. Pues será que funciona, es que yo necesito entender. Y ahí está, 25 años. Y lo peor es que está engañado porque cree que está caminando. Y de repente ve para todos lados y dice, ¿y este ya? ¿Y cómo creció este? Y el otro, y todo el mundo madurando, creciendo en Cristo, y tú ahí donde mismo. ¿Cuál es el factor? Creyó, pero está esperando entender cosas. Cuando había que, ¿qué? Que obedecer. Para hacer, nada le hace. Porque mire que en la parábola que Jesucristo nuestro Señor está presentando, ni siquiera censura al otro, porque, a ver, cambiemos los papeles. Yo soy el de la parábola, que le dice a mis hijos, y el hijo, ¿qué? El grande, creo, ¿no? El grande dijo, ¿qué? No voy a ir. Y si mañana me llama, ¿sabe qué? Que siempre viene y ¿sabes qué le hago yo? ¿Tienes idea qué le hago yo? ¿Qué le digo yo? ¿Sí tienes idea o no? ¿Sabes qué? Por donde viniste, chiquito, conmigo no va a estar jugando. Pero Dios no soy yo. Alabado sea su nombre de Él, que Él es una chulada, nuestro Dios, ¿no es cierto? Porque aunque sea que vaya, no, ¿cómo dice la otra parábola? Aunque sea que vaya a las 6 de la tarde a trabajar, si vente, trabaja y te voy a pagar lo mismo. No, es una locura. No entiendo eso. Perfecto, es el reino de Dios. No lo entiendo. Pero ¿qué tal si eres el que... Bueno, es que ya me metí en otro relato bíblico, ¿va? ¿Qué tal si eres el que entró en la primera hora laboral y sacaste toda la jornada laboral? Y ves al otro que viene llegando y de repente le pagan lo mismo que a ti. No, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Viste? ¿Y no te contraté por un denario? Sí, entonces no te estoy robando. No, pero al otro le diste más. ¿Y tú te vas a enojar de lo que yo hago con mi dinero? Si yo quise a él pagarle, ¿y a ti qué? ¿Viste por qué? Eso no lo puedes entender. Es que eso es injusto. Sí, hagamos un meeting. No, es el reino de Dios. No puedes hacer un plantón. Pero es que no entiendo. No, es que no se trataba de entender, se trataba de obedecer. Estoy muy complacido de compartir esto con ustedes, porque sé que les puede abrir todo un panorama de oportunidades, y a los que siguen la transmisión, es una llave que les puede abrir un panorama enorme. A mí me puede abrir un panorama enorme. ¿Sí qué? Número 1, creo. Número 2, no, lo entiendo. No, me voy a aposentar, así se dice, no, me voy a aposentar.
¿Para qué? Para entenderlo, que me sea revelado. Mejor obedezco. Mejor voy. Está más sencillo. ¿Para qué la vuelta larga? Mejor en corto. Entonces, ¿cuál de los dos hizo lo que el padre quería? Ellos respondieron, el hijo mayor. Jesús les dijo, les digo la verdad, los cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes al reino de Dios. Primero que los religiosos de su época, que es con los que estaba ahí, en batalla campal. Les digo esto porque Juan el Bautista vino para mostrarles la forma correcta de vivir y ustedes no le creyeron. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes los vieron cambiar, pero ni aún así creyeron ni cambiaron. Alguien le decía a una comadre, a una hermana en Cristo, porque si no sería chisme, ¿no? A una comadre le decía, y es verídico, sepan disimular que yo lo cuente de esta manera, pero es verídico. Ay, yo como quisiera que el Espíritu Santo viniera para mi vida. Yo como quisiera que el Espíritu de Dios, recibir el Espíritu de Dios, yo como quisiera. Y dice la otra, ¿qué? Sí, que a mí me gustaría recibir el Espíritu Santo de Dios. Y le dice la otra hermana, ¿tú quieres recibir el Espíritu Santo de Dios? Hermana, ¿qué no entiendes la misma palabra? ¿Espíritu qué? Santo. ¡Santo! Santo. Uno tiene que consagrarse, uno tiene que... Tú no lo dirías, ¿no? No lo dirías, ¿no? A lo mejor lo pensaste. No lo pensaste. Sí, como él sí, yo no. Como él sí crece, como él se le abren oportunidades, como yo no. ¿Viste? Como adueñarse de. Y ahora condicionarlo. Antes había mucho de eso, los más grandes de edad, podríamos recordarlo, quizás. ¿Me ayuda usted y recuerde? Antes había la venta condicionada. Y si querías llevar 1 kilo de azúcar, tendrías que llevarte otro producto de la canasta básica, si no, no te vendían. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Híjole, ¿estoy mintiendo? ¿No se acuerda? Así era la tienda de rancho, así era. Se condicionaba. Quiero 10 kilos de azúcar. No te puedo vender 10 kilos, solamente 2 kilos. Y te tienes que llevar 5 de maíz. Vaya, no era una medida así como se escucha, sino era para que todos tuvieran. Era la tienda comunitaria, para que todos tuvieran un poquito de lo básico. No llegas tú, acaparas, te llevas los 100 kilos de azúcar que hay en la tienda comunitaria y dejas sin azúcar a los demás, ¿no? Entonces llevabas 2 kilitos y arroz y una sopa y ya, órale. Eso sí, así sí te puedo vender, de otra manera no. Bueno, nadie se acuerda. Espero que acá los que siguen la transmisión algunos se acuerden. Y si no, me voy a buscar un 70 años y se ha de acordar. De rancho, de preferencia que esté güero. Y que me haya regalado plátanos. Y que lo aprecio mucho. Que lo bendigo a la distancia. Gracias a Dios. Entonces, ni aún así creyeron ni cambiaron. Se da cuenta que el problema no termina en cuando yo estoy cuestionando y esperando entender. No, ahí, ese no es todo el mal. Porque aparte empieza a levantar el dedo contra el que creyó y obedeció. Pues está bien loco ese. Pero ¿cómo va a pasar? Y sabes que el otro hizo de tripas corazón. Disculpe, así se dice en el vocabulario popular. O sea, se tuvo que fajar el cinturón, se tuvo que fajar los pantalones o la falda. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Le fue fácil obedecer? No, le costó. Pero dijo, ya, yo voy a obedecer y que pase lo que tenga que pasar. Le costó para que luego tú lo censures y digas, pero eso no puede ser así. Y sigas tú queriendo entender. Mientras el otro se fue feliz de la vida, porque acá está, es grosero el relato. Humanamente, le digo a mi hijo que vaya y me dice que sí va a ir, luego no va. El otro me dice que no va a ir y luego sí va. Pues últimamente no necesito de ninguno. ¿No?
Sí, pero qué bueno que nuestro Padre Dios no es así. Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Y le dio chance al otro. ¿Cuál agradó al Padre? Hace la pregunta. No, pues el que dijo que no. Pero en el momento que le dijo que no, ¿por qué no le mandó un rayo ahí? ¿Viste cómo te ofende? Bueno, a mí me ofende. ¿Pero por qué? Este es un alcahuete si el tipo le dijo que no. Pero es Él con su gracia, su misericordia, su favor, que quiere abrirle la puerta a todos los creyentes. A ver si me da tiempecito. A ver, deme chancito. Ahorita leemos la palabra de Dios. Resulta que cuando uno ya no ve bien, las letras se mueven y luego dice unas palabras por otras. Y para no fallar, pues aquí están los lentes. Había unos que creían que siempre hacían el bien. ¿Los ha visto? ¿Sí? O sea, creen que siempre hacen... Mire, usted tiene una ventaja. Con estos lentes yo no le distingo de aquí a allá. Así que usted haga muecas, lo que quiera hacer, porque yo no sé... No los distingo. Aquí mis lentes me sirven para leer aquí en corto. Había unos que creían, así que no sé quién de ustedes es, pues. ¿Está bien? No los distingo, usted tranquilo. Había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás, como la que decía, no, pero el Espíritu Santo, ¿cuándo lo vas a recibir si es santo? Casi, no es para ti. Dice, Jesús contó esta historia para ellos. ¿Para quiénes? Para los que creían que siempre hacían el bien y estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. O sea, se sentían dueños. Dice, Jesús contó esta historia para ellos. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Y duro con los fariseos, sí, porque es el espíritu de la religión, el religioso promedio. El religioso promedio, este es su mero mole. ¿Está bien? Entonces sigue diciendo, 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. O sea, lo peorcito de aquella época. Y creo que a veces también de esta. El fariseo se puso de pie aparte de los demás y empezó a orar. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos y los que cometen el pecado de adulterio. Te doy gracias porque tampoco soy como este cobrador de impuestos. ¡Ah, su patipo! ¿Te identificas? ¿Te identificas? Dices, no, ¿cómo crees? No. ¿Será que no? A ver, haz memoria. ¿Alguna vez que menospreciaste a otro? Que porque brincaba mucho. ¿Sé por qué brinca? Se va a desarmar. ¿Por qué brinca? Y una buena respuesta, ¿y qué te importa que brinque? Bueno, pero es que Dios es un Dios de orden. Ya, ¿viste? Mira. Ese es el mismito. Si alguna vez pasaste por ahí, tiempo oportuno para arrepentirse. El hermano se puso de pie, aparte de los demás, el fariseo. Y empezó a orar, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy como los ladrones, los injustos y los que cometen el pecado de adulterio. Te doy gracias porque tampoco soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido. Y dijo, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un hombre pecador. Les digo que cuando este hombre terminó de orar, se fue a su casa siendo aceptado por Dios. En cambio, Dios no aceptó al fariseo que se creía mejor que los demás. El que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Primero leí Mateo 21, 28 al 32. Mateo 21, 28 al 32, la primera cita bíblica. La segunda cita bíblica, Lucas 18, 9 al 14. Dije, la segunda cita bíblica que leí es Lucas 18, del 9 al 14. Por si usted se quedó allí pensando, ¿y ahora dónde? ¿De dónde sacó este relato bíblico? Bueno, ya le dije de dónde. Aterrizar la idea.
Cuando usted ve que están pasando cosas en otros y en usted no pasan, y el otro cree y usted también cree, dice, pero ¿qué está pasando acá? Tal vez el otro obedeció y usted está buscando entender. Pero es que no entiendo. Ahí está el problema. Sí. La vida del reino de los cielos consiste más en creer y obedecer que en creer y entender. Dice, pero es que es una ofensa, pues ni que yo fuera un qué. No, es así. Es así. Es la vida del reino de Dios. Y ahora tenemos un mega problema, porque la cita bíblica base se levanta como una roca, diciendo, y estas señales seguirán a los que creen. Y uno busca para los lados y dices, híjole, ¿y las señales? No, pero es que eso era para la iglesia, los primeros creyentes. ¿Viste? Y de repente miras que pasa en quien menos lo piensas, en quien no das un peso por la persona y están pasando las señales ahí. Pues quién sabe, tal vez no será de Dios. Así le dijeron a Jesús, que las señales que hacía era porque estaba endemoniado. Mira dónde, o sea, es peligrosísimo. Dije que la plática de hoy nos deja una llave casi universal que va a abrir todas las puertas. Y que tiene que ver con que cada uno de nosotros reciba en el corazón y crea que en el reino de Dios el caminito es creo y obedezco. Y no lo voy a entender si después uno lo entiende. Tenía una desesperación así, pero desesperación como que ay, ya quiero estar allá en el Espinal, pero quiero hacer algo distinto, quiero ir casa por casa. Quiero ver a las personas que se han contactado, pero en sus casas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y estoy pensando eso toda la semana. Ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a invitar a Miki y a Chave para que me ayuden. Y nos repartimos y la hacemos cardíaca. Invitamos a Miki, que está ahorita con creo que Miki ha creído y obedecido algo. Y se le vino el mundo encima prácticamente. Y tenía que ordenar unas cosas aquí, remodelar acá, mover el equipo del ciber para otro lado. Y yo le salgo con la invitación. ¿Sabes qué, Efra? Me dijo, tengo harta chamba. Y en cuanto dijo tengo harta chamba, ¿qué le dije yo? No, eso no. ¿Qué le dije yo en cuanto me dijo que tiene harta chamba? No, pues está bien, sácala, hermano, no hay problema. Está bien, yo nomás decía, vale. No, espérame, no seas loco. Entonces, ¿qué? Es que sí quiero ir. ¿Y a mí qué me dices? O sea, si quieres ir, vamos. Y si no, no vas. Y ya, punto. Yo pues sí voy a ir. No, es que me voy a organizar. Bueno, pues si quieres, organízate, vamos. Y gracias a Dios, porque los testimonios que recibimos en donde fuimos tienen que ver, o sea, el testimonio de Miki y de Chave era el encaje perfecto, como anillo al dedo. Gracias a Dios por esa gira que acabamos de desarrollar. Necesariamente primero tuvo que creer y luego obedecer. Y ahora vas a ver. Vas a ver todo lo que va a desencadenar o que ya está desencadenando. Pero te ha pasado a ti y a los que siguen la transmisión les ha pasado. Han creído y han obedecido algún principio bíblico y han tenido recompensa. No podemos decir que no sabemos. Entonces termino diciendo que para esta serie, para la serie de señales que venimos desarrollando y para la parte que corresponde al día de hoy, tenemos dos ejemplos bíblicos de personas, ¿sí? Muy conocidos estos relatos entre el pueblo creyente. Y muy sencillo de entender. ¿Quién salió justificado? ¿El que presumía? No, el otro. ¿Quién salió justificado? ¿De quién se agradó el Padre? ¿Del que dijo que no, del que dijo que sí? ¿Del que dijo que no y luego sí fue? Por eso cuando recibes una instrucción y llevas años meditándola, dices, no, pues ya a Efra se le olvidó, ya no me ha dicho nada. No, pues es que a mí ya no me toca, te toca a ti. ¿Qué te toca? Entenderla. No,
creerla, no, pero ya la creí, entonces obedecer. Ya, nada más, obedecer. Y entonces creces y vas a otra etapa en tu vida cristiana. Mire, trato de aterrizar la idea diciéndole que estas señales seguirán a los que creen. Ya está. De por lo menos vamos a ceñirnos a las que se mencionan en ese párrafo. Hay más, pero vamos a ceñirnos a las que se mencionan en ese párrafo. En mi nombre echarán fuera demonios. No, un poquito antes. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que cree sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahora tú dices, pero a ver, ¿cómo es esa cosa? Uno debería estar muy consagrado para que eso pase. No, ahí dice a los que creen. No, eso le tocaría al fariseo que dice, yo ayuno, doy, hago, bla, bla, bla. Y el pobre fariseo no componía ni donde se acostaba. Imagínate, tantos años de ser creyente y nada. Y entonces dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y en mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Es que yo no sé cómo va a pasar. Hermano, no necesitas saber cómo va a pasar. Si ya creíste que estas señales siguen a los que creen, tú y yo tenemos que hacer ¿qué? No, creer ya lo creímos. Obedecer, ve y ponle la mano al enfermo. No, pero se necesita estar bien. El pastor, yo quiero que venga el pastor para que le ponga la mano. A ver, otra vez, por favor, otra vez. Estas señales seguirán a los que creen. Así. He sido testigo de la fe. He sido testigo, he visto personas que no sé si será la mecánica del reino de Dios, pero entre menos conocen, más fácil echan fuera un demonio. Porque después de que tanto que conoce, no, espérate, pero ¿cómo hay que hacer? No sale ni sino con oración y ayuno. Y el otro no sabe que hay una parte en la Biblia que dice que no sale sino con oración y ayuno, y como no sabe, nomás dice, no, te vas. Ya, déjalo libre. Y se goza así, y se fue. ¿Por qué? Porque ahí dice. Y aparte, evidentemente, lo ha visto en otras personas. Pasó en ti, pasó en mí. Hubieron personas que creyeron que yo podía llegar a Cristo Jesús. Y creyeron. Y luego obedecieron. Y de alguna manera me generaron el acceso para conocer la palabra de Dios. Y a ti igual, alguien te predicó. Pero la persona que te predicó tuvo que creer primero. Y creyó y buscó entenderlo. No creyó y te soltó a rajatabla el evangelio. Y tú lo pescaste. Creíste, obedeciste. Cristo te salvó. Pero ahora necesitas crecer. Y para crecer necesitas seguir en esa misma línea. Ah, pero si dices, pero yo nunca he experimentado eso, entonces no has sido salvo, pues. Entonces no sabes lo que es la salvación, no sabes lo que es el perdón de Cristo. Conoces la religión, pero no sabes lo que es el perdón de Cristo. Porque cuando pasaste por allí, por ese perdón que Cristo te dio, no puedes obviarlo. Decir, pues quién sabe cómo pasó. No, sí sabes cómo pasó. O más bien sabes qué pasó, no sabes cómo se logró. No lo podemos entender. Estas señales seguirán, caballeros y damas, estas señales seguirán a los que creen. Evidentemente, y obedecen. Porque dice, vayan y prediquen. Se obedece, creyó, obedece, pasa. Creyó, no obedece porque no entiende, está buscando entender, no va a pasar. Y ahí va a estar mucho tiempo. Quizá le sorprenda la muerte y así se va a quedar. Y el párrafo se va a seguir levantando como una roca, diciendo, estas señales seguirán a los que creen. Muchas gracias. Un abrazo para todos y para todas.
Sigan creyendo y sobre todo obedezcan. Debo seguir creyendo y sobre todo obedecer. Muchas gracias.